importante porque nunca instruirnos, nunca está de más atender a la enseñanza, nunca está de más atender a consejos también. Aunque a veces no nos gustan tanto los consejos, pero la Biblia está llena de muchos consejos para vida eterna. Entonces, ahora quiero compartir un proverbio bastante cortito. Proverbios capítulo 23. Capítulo 23, vamos a leer el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, así, en voz alta. Proverbios capítulo 23, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Sí. Sí. Dice, a la cuenta de 1, de 2 y 3 lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Lo leemos una vez más? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Quién escribió Proverbios? El hombre más sabio, ¿verdad? Salomón. Es un proverbio que cuando yo lo leí, bueno, ya lo había leído anteriormente, pero acabamos de leer un consejo bastante sabio, y los que seguimos a Cristo tenemos que anhelar siempre la enseñanza. ¿Para qué? Obviamente no para perder el tiempo, sino que para adquirir algún conocimiento. Es como cuando nos ponen a estudiar. Al inicio no nos gusta. ¿A quién le gustaba levantarse temprano y tener que ir a estudiar, a veces todo el día, o a veces toda la mañana o toda la tarde? ¿Y qué? Nos daban diferentes materias, los maestros nos enseñaban y nos enseñaban para que nosotros adquiriéramos un conocimiento de dónde, ¿qué? Como los colores en inglés, los tipos de plantas, de animales, cómo se forma la lluvia, los ecosistemas, etcétera. Entonces, nos daban una enseñanza para que nosotros adquiriéramos algún conocimiento de X tema. Ahora, como hijos de Dios, también debemos anhelar la enseñanza, y más si se trata sobre la palabra de Dios, para poder adquirir aún más conocimiento, además de conocimiento también sabiduría, para así también ser como Jesús y también poder hacer su voluntad. Y es necesario aprovechar cada oportunidad que tengamos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no debemos también de caer en el error de pensar que ya lo sabemos todo, o que decir, esto ya lo leí, o ya me leí toda la Biblia, o ya la leí 2 veces, sino que motivarnos cada día más, porque en la Biblia siempre encontramos una palabra en la que en ese momento estamos necesitando, o tal vez nosotros la aprendimos y la necesita alguien más. Y es allí también donde nosotros nos convertimos en personas que también enseñan el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. No solamente es algo que nos alimenta a nosotros, sino
sino que también podemos transmitir ese conocimiento a otras personas. Es así como los maestros de escuela bíblica, que nos mandan las clases, hay que estudiar la Biblia, tal lectura es, y nosotros aprendemos, recordamos, y Dios ministra nuestra vida a través de esa lectura bíblica. ¿Y qué hacemos después? Compartirla, transmitirla, para que cada uno de ellos, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que nos acompañan, puedan adquirir ese conocimiento y poder recordar lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Pero obviamente primero adquirimos nosotros conocimiento y nos aplicamos a la palabra, a la enseñanza de Dios. De ahí, por eso es que siempre debemos de estar así como activos para la enseñanza y la adquisición de conocimientos. Quiero que ahí mismo en Proverbios capítulo 15, un poco atrás, 15, 14, los proverbios hablan mucho de la sabiduría, mucho de la inteligencia, del buen nombre, habla de muchos temas bastante interesantes. 15, 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Vámonos al 17, capítulo 17, versículo 24. Dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Ahí de ahí nos vamos a Eclesiastés, un poco ya más adelante Proverbios. El siguiente, Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 12. Eclesiastés, capítulo 10. El versículo 12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Dice: el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Que está hablando de hace mención de las personas necias, que son las personas que pues sí, que dicen: yo me las puedo todas, no necesito consejos, no necesito instrucción, no necesito enseñanzas. Ellos caen en su propia opinión, en sus propios conocimientos. Y Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, decía que son necedad, son palabras, o sea, no sabe el rumbo en realidad de su vida. Ahora, sí, hermana, ¿y qué es la sabiduría? Como en el versículo principal que nosotros repetíamos en el Proverbios 23:12, decía: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces la sabiduría es el grado más alto del conocimiento, modo zen, y la capacidad de aplicar la experiencia
la prudencia y el buen juicio para tomar decisiones, pero no cualquier tipo de decisiones, sino decisiones correctas. Eso es la sabiduría, que es el grado más alto del conocimiento y la capacidad de poder aplicar la experiencia, la prudencia y el buen juicio para tomar decisiones correctas. Y la inteligencia es esa capacidad también que las personas tenemos para resolver problemas o para entender o comprender X situación. Entonces, la sabiduría es un conocimiento súper mayor que puede estar acompañado de todas las experiencias que nosotros adquirimos también, del buen juicio que nosotros podemos tener, que poder decir, esto está bien, esto no está bien, o esto es correcto, o esto no es correcto, también. Las personas que buscan la sabiduría, pues si la aplican de la forma correcta, como la palabra de Dios nos enseña tantas palabras de sabiduría, tanto conocimiento, tenemos una vida tranquila. ¿Por qué? Porque aprendemos a tomar decisiones correctas, de acuerdo a experiencias, de acuerdo al buen juicio y de acuerdo a lo que nosotros hemos adquirido, el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de la palabra de Dios. Bueno, a mí me decían antes como que una frase que me decía, ¿cómo es? Aprender de los espejos, decía. Y yo decía, ¿cuál es el espejo? Entonces de ahí le pregunté a esa persona y me dice, no, los espejos de alguien más. Y uno decía, uno se queda viendo y empieza uno a pensar y decir, bueno, si esta persona lleva haciendo esto, le pasa esto, y entonces eso que le pasó es algo malo. Entonces, ¿querés aprender vos pasando por todo eso? O aprender viendo nada más. Entonces, siento que la sabiduría es algo bastante importante, que como hijos de Dios la busquemos y la atesoremos también para nuestra vida, porque vamos a poder tener una vida tranquila, porque vamos a ser capaces de tener un buen juicio y poder tomar decisiones correctas. Entonces no metemos en problemones o en rollos difíciles, porque a veces pues los problemas aparecen por nuestra falta de sabiduría y nuestra falta de conocimiento. Y allí pues ni modo, solo implorar la misericordia de Dios a nuestra vida, para que nosotros vayamos aprendiendo, pues viviendo, ni modo. Y uno dice, bueno, toca aprender de esa forma, porque tienen una vida más tranquila, porque son capaces de comprender correctamente el mundo, el comprender qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que quiere el mundo, qué es lo que enseña el mundo. El mundo es tan agotador, hay tanta fatiga, hay demasiado vacío en el corazón, en el alma. Eso trae bastantes consecuencias fuertes en la vida del ser humano, porque pueden atraparnos y llevarnos a tomar decisiones incorrectas y olvidarnos de la sabiduría. Entonces, las personas sabias
pueden comprender el mundo, ¿saben? Como que van un paso adelante, como que dicen, cuando vos vas, yo ya vengo y yo ya puedo, ya me sé cómo es la cosa aquí. Y además toman decisiones provechosas y también evitan el dolor y los problemas. Y eso es bastante importante porque las personas sabias como adquieren conocimiento, adquieren enseñanza, aprenden, entonces pues se evitan bastantes problemas porque la palabra lo dice que la palabra blanda aplaca la ira. Y si usted viene y se sale y no habla palabras blandas, sino que fuertes, súper altas, lo que va a pasar es que va a ser un gran problemón y va a haber paz. Y si la otra persona es intolerante, se va a hacer un gran problema, un gran desorden. Y como no fuimos sabios, como no fuimos prudentes, como no teníamos ese conocimiento, no supimos qué decisión correcta tomar. Y así la Biblia habla de muchos consejos sabios para evitar problemas, para evitar dolores de cabeza, para tener una vida un poco más llevadera, un poco más tranquila, un poco más liviana para nosotros, porque no quiere decir que no van a haber situaciones conflictivas, situaciones de ansiedad en la vida de nosotros, o que no van a haber situaciones que nos van a poner a pensar o que nos van a poner ansiosos. Eso tampoco lo quiere decir, pero la Biblia también habla qué hay que hacer en esos momentos. También nos dice qué es lo que debemos hacer y a quién debemos acudir. Y Salomón, en ese versículo que acabamos de leer, describe a un hombre comprometido con la sabiduría. Pero alguien necio, como lo leíamos en los demás versículos, él se va, su mente divaga, constantemente en fantasía, se cree que lo que él está bien, es lo correcto, y a veces eso suele pasar, para que nosotros vamos a pedir un consejo, pero no nos gusta el consejo, sino que creemos que lo que nosotros nos autoaconsejamos ya antes de ir a pedir el consejo. Nos acercamos a la persona y le contamos, le decimos, esto me pasa, y viene la persona, sabiamente, nos da el consejo, pero no nos gusta. No, aparte que no nos gusta y no nos agrada y no nos cae bien, tampoco lo tomamos en cuenta y mucho menos obedecemos. Y eso vuelve a una persona necia que divaga constantemente en sus fantasías, en su mundo, en su cabeza, pues no existe el entendimiento correcto para tomar decisiones correctas. Por eso Salomón enfatiza la necesidad de esforzarse para obtener sabiduría. Y vamos a buscar Salmos, el Salmo 90, 12. El Salmos, capítulo 90, versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿para qué? Que traigamos al corazón
sabiduría. Imagínense, día tras día, tras día, tras día, tras día, nosotros tenemos la oportunidad para adquirir sabiduría y que Dios nos vaya enseñando cada día a poder conocerle más y a poder adquirir ese conocimiento. Vámonos otra vez a Proverbios. Proverbios capítulo 5. Del 1 al 2, vamos a ver. Dice igual el proverbio: hijo mío, le dice, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Imagínense, empieza este capítulo de esa forma. Está atento, hijo mío, a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Vámonos al capítulo 22. Versículo 17, ahí cerca del 23, donde iniciamos, dice, inclina, capítulo 22, versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa, dice, si las guardares dentro de ti y juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ahí le dice, le está como diciendo, yo te he dado, te he dado consejos, te he dado ciencia. Y le dice, inclina tu oído, oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque esto es delicioso, dice. Lo compara, usa ese término que nosotros usamos en comida, ¿verdad? Está delicioso, ¿verdad? Esta sopa de frijoles o estas pupusas. Entonces, así de delicioso tendríamos que sentir al adquirir conocimiento de la palabra de Dios, sentir eso que satisface y que nosotros nos sentimos. A veces hay personas que cuando les gusta la comida hacen bailecito de felicidad. Entonces, así cuando abrimos nuestra Biblia y empezamos a leerla, a estudiarla, a meditarla, a adquirir conocimiento, a aprender de la palabra de Dios y poder sentirnos así sentir esa delicia y poder guardarlo dentro de nosotros, porque no se le olvida. Saben que los miércoles aquí hay enseñanza. Estudiamos todo el libro de Daniel, nos dieron folletos, los leímos, hasta nosotros mismos los leímos. Y bien que al pastor se le ocurrió la brillante idea de hacer exámenes. Ahorita está dormido, no escucha. Y miren, a mí no me habían dicho nada. Vengo yo un miércoles
bien tranquila, va, relajada. Cuando me dicen, que van a dar examen, y yo, miren, hubo uno que yo no contesté nada porque yo no me acordaba nada. Y él decía, ¿ya terminaron? Sí. Qué rápido, dice, sí, no sabemos nada, no nos acordamos de nada. Ahí está, que uno dice, pues hay diferentes formas de retener la palabra de Dios o las enseñanzas. Y uno decía así, más que, o sea, Daniel es un libro bastante lleno de historia, de localizaciones geográficas y de interpretación, que el rey tuvo un sueño, no sé qué, no sé cuál, que significa la estatua de no sé qué. No, hermanos, entonces, imagínense, no ponchar. Bueno, a mí me poncharon, porque primera vez y en la universidad había dejado un examen en blanco, como se lo dije al hermano Pinto. Pero imagínense, y yo cuando dije, ay, no, tengo que adquirir más conocimiento. Para mi salvación, yo creo que ese folleto yo no lo tenía, así que por eso me salvé, porque tengo un miércoles sí, un miércoles no, ¿verdad? Entonces el de ese miércoles yo no lo tenía, así que por eso me salvé, no vine. Así que imagínense, de esa forma uno va aprendiendo, igual con los niños de escuela bíblica ahora, nos ponemos a repetir el texto, una y otra vez. Algunos se animan a repetirlo ellos solos. ¿Y qué pasa con eso? Repetir. Se le va quedando alguna frase, se le queda del versículo, porque tratamos de que sean versículos relativamente cortos para que sea más fácil de recordar. Entonces, eso es una forma también de adquirir conocimiento y a la misma vez adquirir sabiduría, adquirir inteligencia también. Entonces, lo que decía allí, poder sentir, aplicar nuestro corazón a la sabiduría y guardarla dentro de nosotros. Por ejemplo, yo me ponía a pensar y a analizarlo. Los jóvenes o los más pequeños, cuando queremos un consejo o necesitamos ayuda de alguien, ¿a dónde vamos? Papá, mamá. Ellos no saben. Él tiene que saber o ella tiene que saber. Tarea bien grande para los papás y para los mayores también, porque también tienen que ser unas personas llenas de sabiduría y de inteligencia para poder dar un sabio consejo. Porque alguien se les va a acercar y van a tener que pensar y poder dar una mejor respuesta o la respuesta más adecuada de acuerdo también a la palabra de Dios para que puedan tomar la mejor decisión. Y eso sería también lo correcto, una decisión bastante sabia de los hijos, poder acudir a una persona correcta. A veces uno le dice al amigo, al quinceañero o al amigo que tiene la misma edad de uno, que pues no tiene buena reputación o que pues no tiene mucha sabiduría que se diga aparentemente, cuando en realidad es necesario acudir a la persona correcta también cuando vamos a necesitar un consejo. Y el versículo que leíamos decía, aplica tu corazón a la enseñanza o la instrucción. La enseñanza, pues eso es la transmisión de conocimientos. Y también no solamente conocimientos relacionados a la palabra de Dios, también conocimientos, lo que nos enseñan en la escuela, en la universidad, incluso en el trabajo, las capacitaciones y todo eso.
también es un tipo de enseñanza. El corazón en la cultura hebrea antigua no era solo una sede de sentimientos, sino también se creía que era el centro del intelecto, la mente y las decisiones. Entonces, el proverbista dice, aplica el corazón, que implica una actitud profunda de entrega y deseo por aprender de Dios, por adquirir esa instrucción, esa enseñanza, ese conocimiento. Y así también para aprender de Dios, así también para aprender matemáticas. Si somos hijos de Dios, también tenemos que ser aplicados en todo lo demás. Aplicados a aprender ciencias sociales, lenguaje, inglés. A mí no me gusta inglés, pero es un proceso que hay voy. Así también a cualquier cosa que implica la adquisición de conocimiento, que implique enseñanza buena para nuestra vida, productiva, para que nosotros podamos ser personas con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia. Y para eso es necesario también una atención activa. En el estudio de la palabra de Dios es mucho más importante tener una atención activa. Estar allí y estar como procesando, así como que cuando uno le enseñan un ejercicio de matemática y si se pierde en un paso, ya la regamos y ya no entendimos cómo se resolvió el problema de matemáticas. Eso es lo más, creo que no debería de existir, pero existe. Entonces, así también en la palabra de Dios, así como también nos dice, no todo se le tiene que decir amén, o todo es correcto, o todo es así, sino que también nosotros poder tener un buen juicio sobre lo que escuchamos, lo que leemos, lo que nos dicen también. Por eso es importante la atención activa, porque si no, nos vamos a perder en algún momento de la enseñanza o de la instrucción. Entonces eso implica escuchar la instrucción de Dios de forma atenta, y esto para ponerle en práctica también en la vida diaria, como ya les decía, poder tomar decisiones correctas, evitar los problemas, evitar el dolor también. También es necesario, aparte de la atención activa, para poder aplicar el corazón a la enseñanza, meditar en la palabra de Dios. Y meditar no es que nos vamos a poner así como meditar ahí, vean, con las piernas cruzadas, sino que es interiorizar el conocimiento que nosotros obtuvimos acerca de la palabra de Dios hasta que podamos lograr que pueda transformar nuestras motivaciones y, lo más importante, nuestro carácter, porque el carácter se puede moldear. Y yo me voy a empezar por decir que a veces no cambiamos, ¿verdad? Porque no meditamos en la palabra de Dios, no le interiorizamos, no interiorizamos ese conocimiento, no llega a transformar nuestro carácter y nuestras motivaciones, porque así lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Así dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
todo está descubierto, toda la palabra de Dios pues nos abre todo, prácticamente es la descripción que hace de que tan profundo puede llegar la palabra de Dios, porque es la revelación de nuestro Creador a nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Su creación. Entonces Él nos conoce, Él nos creó, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué es, cómo son, pues, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra forma de pensar, qué nos motiva, qué nos desmotiva, qué nos desanima, qué nos hace sentir mal o qué nos disgusta, qué es lo que nos cuesta trabajar definitivamente y que uno dice, ay, ¿verdad? Esto me cuesta. Entonces pueden ser cosas leves y otras pueden ser cosas bastante graves que ya tienen que ver con cosas ya más personales y más profundas con respecto al carácter, pero la Biblia dice que ella es capaz de llegar hasta ese punto de interiorizar. Entonces, la palabra de Dios es tan puntual para lo que nosotros necesitamos, pero no lo vamos a saber si no meditamos en ella, si no la abrimos, si no leemos, si no si no leemos. Ahí nos dice, siempre nos dice, Josué nos dice, léanlo todos, lean todos la clase, porque así vamos aprendiendo, aunque a uno no le toque dar la clase, pero siempre es importante porque estamos adquiriendo conocimiento, podemos aprender también de la palabra de Dios. Y eso nos lleva también a una obediencia voluntaria a la palabra de Dios, porque las enseñanzas de Dios sobre su palabra empiezan a gobernar nuestras acciones, porque ya empezamos a transformar nuestras motivaciones y nuestro carácter. Ahora nuestras acciones dependen acerca de que pues la Biblia pues me dice esto para evitar esto. Entonces nuestras decisiones cambian y empezamos a tener decisiones un poco más sensatas, llenas de sabiduría, porque ya hemos meditado en la palabra de Dios también. Entonces, aplicar el corazón a la enseñanza implica comprometer todo nuestro interior, pensamientos, voluntad y deseo para asimilar, valorar y obedecer la palabra de Dios, no solamente como algo superficial, que me toca leer el Salmo 1, lo leí, y ya estoy. De ahí el siguiente, me toca leer el Salmo 2, y ya, sino que dedicar un tiempo para meditarlo, para analizarlo, para decir, que esta palabra no la entiendo, voy a leer otra versión, o voy a buscar en internet qué significa para poder yo entenderlo un poco más mejor, para saber qué significa, y así empieza el estudio de la palabra de Dios. Pero también, aparte de aplicar el corazón a la enseñanza, también dice, aplica tus oídos a las palabras de sabiduría. También podemos decir a las palabras del conocimiento o del saber. El Proverbios capítulo 15, versículo 14. 15-14. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría,
mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Nos habla de que alguien que es entendido, o sea, que comprende la situación, busca la sabiduría, busca las palabras del conocimiento, de sabiduría o del saber. Y nuestros oídos deben de estar atentos siempre para recibir y aplicar la sabiduría, el conocimiento, la instrucción. Y esto nos va a llevar a saber actuar con rectitud. Lo que yo les decía, a tener decisiones correctas, a llevar una vida recta, a llevar una vida con integridad, de obediencia a nuestro Dios, porque ya adquirimos ese conocimiento, porque ya hemos podido tener esa enseñanza tanto aprendida por nosotros mismos, como que alguien también nos dijo, mira, esto y esto, y pues nos transmitió ese conocimiento, o también nos dio un consejo, que eso también es importante, que casi siempre, como les decía, a veces no nos gustan los consejos, o no los acatamos, o los tomamos como regaños, más que todo pues cuando estamos jóvenes. Y eso es bastante importante, porque creo que igual nuestros pastores nos han de decir un montón de personas que han pasado a pedir consejo, a pedir alguna dirección, y algunos le han hecho caso, y me imagino que les habrá ido bien, y a otros no. Siguieron su vida y quizás ya ni están aquí. Entonces, por eso es importante que nuestros oídos estén aplicados también a la palabra de sabiduría. Y quiero que vamos a finalizar con Proverbios, siempre como Proverbios capítulo 8. Versículo 1. Dice, es una pregunta, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Dice excelencia y eternidad de la sabiduría. Y el Proverbios 4:5, ahí cerquita. Este es bastante conocido. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El Salmo 4 dice beneficios de la sabiduría. Y empieza diciendo, oíd hijos la enseñanza de un padre, que es lo que yo les decía, los papás siempre van a enseñar, tienen que enseñar con sabiduría y con inteligencia. No es que tal vez deberían de siempre. Y así inician, oíd hijos míos, como que nosotros fuéramos los hijos. La enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo. ¿Cuántos fuimos hijos? Amén. ¿Cuántos fuimos hijos? Dice, de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía,
Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y así uno puede decir, sí, bonito lo que dice el proverbista, pero hay mucha razón en lo que se escribe sobre la sabiduría y sobre la inteligencia. Es mucho más importante que cualquier cosa material que pueda existir en este mundo, en especial si es la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios. Así que no olvidemos aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a las palabras de sabiduría. Cerramos nuestros ojos y decimos gracias, Dios.